¿Qué tal, queridos amigos? En México hay contradicciones tan grandes como el hecho de que la clase política, por ejemplo, o gran parte de la clase política, prefiera no hablar de cuáles son sus creencias, cuál es su religión. Y esto choca con la mayor parte de los mexicanos que profesan la fe católica. Y esto ha impedido incluso que avancen algunas sectas financiadas por los Estados Unidos y que tratan, a como dé lugar, de desnacionalizar a México, es decir, que los mexicanos sean menos adictos a su nacionalidad y a su nacionalismo. Pero más allá de esto, es importante hacerles ver que las creencias religiosas no solamente nos marcan espiritualmente, sino que también nos hacen vigorosos frente al poder público. Nos hacen vigorosos porque si nos vamos solamente al agnosticismo o al ateísmo, en el que se niega la existencia de Dios para insistir en que es el ser humano el único que tiene la facultad de desarrollarse materialmente, porque en conciencia no creen que pueda sentir ese toque divino que nos hace y nos impulsa hacia la vida. Pues bien, el día de ayer tuve ocasión de escuchar una plática muy interesante del padre Ranulfo Rojas, que se ha vuelto con el tiempo uno de mis grandes amigos, un amigo al que le tengo un respeto entrañable. Él dictó una conferencia magistral el día de ayer en su parroquia, en la parroquia de Santana Chiautempan. Santana es la madre de la Virgen María, de acuerdo a la tradición cristiana, y además, pues la abuela de Jesús, del Nazareno. Entonces por eso a la parroquia se le llama la abuelita, por Santana y por San Joaquín también, que es el padre de la Virgen María. Esto es interesante nada más hacerlo notar porque a veces se nos pierden los nombres y se nos pierde también el hilo de la historia. El de la historia que no puede negarse, que verdaderamente existe, no solamente porque la Biblia así lo marque, sino porque los hechos así lo indican. Pues bien, el padre Ranulfo tuvo a bien dedicarnos unas palabras muy interesantes, muy apretadas, sobre la torre de Santana Chiautempan, de la iglesia, de la parroquia de Santana Chiautempan. Y es verdaderamente increíble lo que escuchamos ahí. A mí me impresionó especialmente cuando habló de los masiguales, que son los seres intermedios entre la divinidad y lo humano. Los matehuales son, los más iguales, perdón, son aquellos que también tienen la función de cargar. Por ejemplo, en el lienzo de Juan Diego aparece un masigual, no precisamente un ángel, que está sosteniendo a nuestra Virgen de Guadalupe. Un símbolo que ya ha dejado hace mucho tiempo de ser únicamente religioso para convertirse en un símbolo de México, de América Latina. Es la patrona de América Latina. Y esto pues pesa muchísimo en la conciencia de muchísimos mexicanos, de la mayor parte de ellos. Pues ahí me encontré con revelaciones verdaderamente importantes. Por ejemplo, que hay signos en esta torre de la presencia prehispánica, es decir, antes de que llegaran los invasores españoles a nuestro país, a nuestro territorio. Entonces no era nuestro país, era un territorio dividido por las distintas etnias indígenas, la cultura maya, los olmecas, los aztecas, etcétera. Bueno, pues aquí, en México, ya había indicios de religiosidad en torno a un ser supremo. Y esto es algo que nos debería mover
la conciencia, porque también en esa torre se observa quizá el primer ángel y el primer árbol de la vida. El ángel son los más iguales, los ángeles, que forman parte de esa cosmografía de la religiosidad. Más allá de lo que cada uno crea, porque todo mundo tiene derecho a creer en la religión que más se apegue a sus sentidos. Esto no se puede negar. También tiene derecho jurídico a negar la religión. A lo que no se tiene derecho es a ser agnóstico o a ser ateo y entonces políticamente presumir que se tiene detentes del Sagrado Corazón de Jesús, como hace alguien que ya conocemos todos y que vive en Palacio Nacional. A eso no se tiene derecho, porque eso es un engaño, una mentira, un engaño hacia los mexicanos y hacia dentro de su propia conciencia. Ya saben ustedes a quién me refiero. Pues bien, lo maravilloso de esta torre de Santana Xiautempan es que ahora renovada, prácticamente reconstruida, bueno, no la torre, la estructura estaba firme, pero lo que había que modernizar en el sentido de renovar quedó expuesto de una manera brillante. Las grecas del árbol de la vida, por ejemplo, los cordones que representan a los que evangelizaron la zona de Tlaxcala, de Puebla, de todos estos que son franciscanos, y sobre todo las piedras que fueron colocadas en esta torre y que son producto de la tierra, de la región en la que se vive. Si se cree en Dios, algo mágico sucedió, algo extraordinariamente que no ha sido registrado en la historia, pero que extraordinariamente afecta la vida y la evolución de la vida en nuestra América. Y esto es que esas piedras son obviamente llevadas a el templo y representan precisamente los símbolos prehispánicos de la religiosidad. Esto es maravilloso. Saber que antes de la llegada de los invasores ya se tenía conciencia plena de la existencia de un solo Dios. Y esto, señores, cambia por completo la historia de nuestra nación, que dice que le debe su religión al invasor español. Esto no fue así. Los pueblos originarios eran sumamente religiosos y en algunos casos monoteístas, contra lo que se dice. Y esto cambia por completo el concepto prehispánico de lo que debió ser esta tierra maravillosa que ahora llamamos México a partir de su independencia gloriosa. Hace más de 200 años, se conquistó la independencia de este país, se consumó la independencia después de 11 años de lucha sanguinaria. De lucha sanguinaria que costó muchas vidas, sí, pero que en su esencia hizo posible que México fuera una nación soberana, que naciera así como México. Y como México se honra con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que fue recogido por el cura Hidalgo en Atotonilco, allá en Guanajuato. Y de ahí partió con la bandera de la Virgen, exaltando las tradiciones y las creencias de los mexicanos. Esto es lo que mucha gente no entiende. Cuando hablamos de la política, siempre quieren decir no te metas en cuestiones religiosas, porque entonces vas a infectar la política, vas a hacer que la política se vuelva manipuladora con los símbolos religiosos. Pero desgraciadamente ahora
la política ha servido para manipular al colectivo acerca de cómo ejercer su voluntad política. Ya sabemos muy bien que la compraventa de votos no ha sido cosa reciente, pero sí lo es el hecho de que ahora la compraventa de votos se da a través de bonos que entrega el gobierno directamente, tanto a los adultos mayores como hasta los niños o jóvenes que ni trabajan ni estudian, los famosos ninis, que obviamente no aportan nada para el progreso del país. Yo me preguntaba esta mañana al despertar, ¿hay que creer en Dios para poder desarrollarse y transformarse? Sí, porque la presencia de un ser supremo es indiscutible en todas las culturas. La presencia de un ser que guía nuestras conciencias y que nos hace ver cuál es el límite entre el bien y el mal, está permanentemente en nuestro desarrollo emocional y sobre todo en la elevación y exaltación de la conciencia. Esto es un tema que puede resultar polémica para algunos, pero que es indiscutible. Dios está cerca de nosotros. Y como está cerca de nosotros, podemos tolerar como sacrificio todos los verdaderos agujeros que nos causa en nuestra vida interior el mal gobierno. El mal gobierno que, por desgracia, se olvida que también en el grito de Dolores Hidalgo se refirió, muera el mal gobierno, como una forma de exaltar la necesidad de que nuestra conciencia construya un aparato político lo suficientemente fuerte para que, sin pretender que nadie sea semidios, o algunos hasta Dios se creen, sino que seamos simple y sencillamente seres humanos que cumplan su misión en esta tierra. La misión de dejar a nuestros hijos y nietos un territorio mejor en virtudes, mejor en estructura, mejor en cuanto a abatir la pobreza y que podamos entonces con ello cumplir con nuestro deber. Mal haya a todos aquellos que ejerciendo el poder nos han empobrecido. Mal haya a todos aquellos que creen ser Mesías y se convierten simplemente en patiños de sí mismos. Mal haya a quienes no entienden que el pueblo de México es religioso y que el pueblo de México sabe o entiende que aquellos que lo traicionan van a tenerse que ver tarde o temprano con la justicia divina. ¿Creen ustedes en Dios? Si creemos en Dios, no podemos creer ni caer en las patrañas. No podemos creer ni caer en la manipulación constante que nos proviene del gobierno federal. Si ustedes creen en Dios, tienen que saber que hay un destino mejor para nosotros en cualquiera de las cosas que puedan sucedernos. Si creen ustedes en Dios, es hora de revelar nuestra indignación y nuestra fuerza para hacer de México un país, un territorio mejor que leguemos a nuestros hijos. Si creen ustedes en Dios, es necesario contar con la fortaleza de la unidad para acabar con todo aquello que nos ha dañado profundamente, sobre todo los engaños recurrentes de una clase política putrefacta, podrida, una clase política que no responde a las expectativas de nuestras propias conciencias. Si creen en Dios, no pueden creer en la banalidad de los partidos políticos, no pueden creer en los liderazgos que se esfuman con las manos manchadas de sangre y llenas de dinero. Si creen ustedes en Dios, es necesario hacer una experiencia como el acto de contrición
para lograr tranquilizar nuestras conciencias y elevar nuestro espíritu para que pueda seguir luchando, no solamente por la paz y la justicia, sino también, sobre todo, por el futuro de los que vienen detrás de nosotros. Si creen ustedes en Dios, visiten Santana Chautempan y vean la torre maravillosa que parece, como dijo el padre Ranulfo, una especie de cápsula del tiempo. Lo siento, no me van a callar. Y hoy hablé con el corazón, con cero cobardía.